pediros disculpas que no haya subido el vídeo la semana pasada. Tenía un tema preparado, pero he estado recibiendo varios correos y me han estado dejando varios mensajes que ya me estaban comentando este tema desde hace tiempo. Y como que he sentido que era mejor priorizar esto antes de tratar el tema que yo ya tenía preparado. Así que no os preocupéis porque esta semana vais a tener ambos vídeos, tanto el de la semana pasada como el de esta. En parte también sentía que era algo que tenía que hablar tarde o temprano, otra vez. A pesar de que tengo muchísimos vídeos hablando sobre ello, en este iré bastante al grano y seré muy directa y sinceramente me va a dar igual la repercusión que tenga. Porque siempre hablo desde mi experiencia y nunca trataré un tema. Creo que casi nunca he tratado algo en este canal que no haya estado relacionado con alguna experiencia mía personal. Y es que mucha gente me ha estado comentando la misma duda. Muchos de vosotros os habéis dado cuenta de que a la larga obsesionarse con la psicopatía, obsesionarse con el narcisismo y obsesionarse con las personas tóxicas cansa un poco y no te lleva a ninguna parte, ni mucho menos te da la motivación para salir a la calle y sociabilizar y confiar en la gente y relacionarte con el mundo. Obviamente es súper importante tratar estos temas, obviamente es súper importante, pero esto es algo que ya traté en el vídeo de la resistencia al narcisismo. Cuanto más te resistes a aceptar una realidad, cuanto más te resistes a aceptar algo que tú necesitas integrar en tu ser, que es quererte un poquito y desarrollar un poco de narcisismo en tu interior, cosa que, por cierto, nadie se tiene que alarmar. Para nada, porque es absurdo pensar que una persona puede ser empática y narcisista al mismo tiempo, ¿vale? O sea, es incoherente, es imposible. Muchas personas caen en el error de confundir la autoestima o el narcisismo sano con la patología, que no tiene nada que ver, ¿vale? El quererse a uno mismo, gustarse a uno mismo físicamente, el halagarse a uno mismo es sano. No es malo, de hecho es sano, es mucho más sano que no quererse y estar autoboicoteándote constantemente y juzgando tu imagen o tu persona todo el rato. Es muchísimo más sano. Ya sabéis que hay bastantes cosas sobre la ley de la atracción que, sobre todo con el libro del secreto, no me gusta nada, es una lectura que no me gusta nada en absoluto. Pero sí que es verdad que como personas, como mentes que somos, tenemos un gran poder. Sí es verdad que aquello con lo que nos centramos mentalmente y energéticamente acaba siendo un punto de atracción que, quieras o no, pues se magnifica en tu vida y en tu realidad. Voy a ser súper directa, ¿vale? Y si alguien se ofende, ofenderse es gratis. Existen 6 millones de psicópatas en España. Solo en España. Se calcula que dentro de 10 años, por ejemplo, cuando yo tenga 33 años, ¿vale? La depresión será la primera causa de discapacidad en el mundo y una de las primerísimas causas de muerte en el mundo. De hecho, ya lo es. En adolescentes y en gente joven es de las 3 primeras, creo. El mundo está muy mal. La gente está muy mal de la cabeza. No por eso no voy a salir a la calle. Y no por eso me va a dar miedo tener contacto con otras personas. Y no por eso me voy a aislar de todo y de todos, simplemente porque el mundo esté muy mal y la gente esté muy mal. Es decir, si tú no confías en la vida, ¿qué esperas conseguir? ¿Que estás viviendo para sobrevivir? Contando las horas que te queden para dejar este mundo cruel y horrible. No tiene sentido. Mucha gente me ha contactado diciéndome que notan que esta obsesión con las patologías o con la gente tóxica les está causando problemas. Muchos problemas. Miedo a sociabilizar, miedo a salir de su casa,
miedo a confiar. A mí me gustaría sinceramente tratar muchísimos otros temas y creo que es muy importante, pienso que es más importante centrarse en la sanación de la codependencia o cómo desarrollar más amor propio o cómo aprender a poner límites o cómo aprender a identificar puntos en los que tú puedes estar siendo este imán para este tipo de personas. Me parece mucho más importante centrarme en esos temas, que es lo que he estado haciendo en los últimos vídeos, que no en esas personas, porque estos temas pues podrás encontrarte muchísimos canales que se dedican a esto, muchísimos vídeos que hablen de esto, pero yo luego abro la ventana de mi habitación y miro el mundo exterior y lo único que escucho es cri, cri. El mundo está muy jodido, está muy mal, ¿vale? La gente está muy mal, pero no por eso voy a dejar de vivir y no por eso voy a dejar de hacer las cosas que hago. Si de verdad me hubiese obsesionado con el tiempo que iba camino a eso, no me hubiese permitido el hecho de salir y conocer a gente y hacer, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora, que es pues vivir de lo que me gusta y hacer lo que me gusta y estar haciendo contactos y básicamente cumplir mis objetivos y lo que deseo en la vida. Tenemos miedo. ¿Por qué las personas empáticas o codependientes o sensibles tenemos este miedo terrible a querernos y hacernos escuchar y hacernos respetar? Es porque realmente tenemos miedo de perder esta zona de confort que nos proporciona el hacernos la víctima constantemente y el estar diciendo que el mundo exterior es cruel y que la gente es cruel y que pobre de mí y... cansa, en serio, cansa y llega un punto en el que me cabreo y todo porque veo a gente y me escribe gente y escucho a gente que tiene una luz increíble y los veo volverse pequeños y súper... ¿Qué os pasa? ¿En serio? Yo desde que hice el cambio de mentalidad no os puedo explicar lo bien que me va la vida. Se me nota incluso a la cara de hace un año, un vídeo mío, y me ves pálida, me ves amargada, me ves seria, me ves... Incluso tengo uno en el que estoy enferma y enfermándome todo el rato. Llevo como 8 o 9 meses sin enfermarme, sin tener ni un puñetero resfriado. Está relacionado obviamente a que he hecho un cambio de estilo de vida muy grande, he dejado de fumar, he dejado de hacer muchas cosas que me perjudicaban, pero es que todo esto viene a raíz de coger un día y decir estoy cansada de sentirme como una mierda, estoy cansada de tener miedo, estoy cansada de vivir obsesionada con gente pensando que el mundo me va a hacer daño y que es un lugar terrible para alguien como yo. Hay que mirarse al espejo. Si algo no te ha salido bien en esta vida, quizá no es porque estuvieses equivocado, quizá es porque hay cosas que no sabes, o hay cosas de las cuales aún no te has dado cuenta, o hay cosas que aún no has traído a la luz de la consciencia. Por ejemplo, la última persona súper tóxica que atraje a mi vida, ¿vale? Esto después de un montón de tiempo teniendo relación con gente muy tóxica, ultra tóxica y narcisista y muy egoísta. Y después de haberme dado cuenta de este tipo de perfiles y empezar a identificarlos, me empecé a obsesionar cada vez más y cada vez recolectaba más información porque obviamente no quieres que esta persona, este tipo de perfil vuelva a aparecer en tu vida. Entonces te pones ahí a mirar toda esta información y a estudiarlo y a decir, vale, ahora más que nunca estoy preparada para enfrentarme al mundo, y sales ahí con... sales ahí con un escudo y una espada y un casco a lo... ¡narcisistas! ¡Salid de aquí! Pero es que al final da igual eso, porque al final todo está aquí. Y al final, cuando menos te das cuenta, ves que se te ha vuelto a meter en la cabeza y que de alguna manera tienes a esa persona tóxica de la leche en tu vida y dices, ¿qué a mí me pasó?
pasó porque, como decía, iba súper preparada después de todas mis experiencias y después de toda la información que había recolectado, y ahí fue cuando me encontré a un psicópata de manual, ¿vale? Y esto fue como un año después de haber hecho el vídeo del manual del narcisista, pues me encontré uno de manual con una psicopatía, de verdad, que es que no exagero, ¿vale? Es la persona más psicópata que me he encontrado en mi vida. O sea, una persona que incluso él mismo me decía que carecía de empatía, que le costaba mucho empatizar con los demás, trataba a las mujeres de zorras. Básicamente decía que tenía demonios dentro de su cabeza, que le decían que me matase y me hiciese daño, y cosas muy fuera de lugar, cosas que es que daban mucho miedo, ¿vale? O sea, que me hicieron incluso temer por mi vida. Y ahí estaba yo. Y esto es lo más grave. Ahí estaba yo mientras esta persona me decía que sí, que sus voces le decían que me matase. Ahí estaba yo diciendo, ah, interesante. No salí corriendo, no me asusté, ¿vale? Lo grave de esta historia y lo que me hizo darme cuenta que quizá no era solo el resto del mundo el que tenía un problema, que quizá yo también tenía un problema, era el hecho de que una persona estaba diciéndome, o sea, literalmente, que pretendía amenazar mi vida, y yo me quedé ahí y no salí corriendo y no huí, ¿vale? O sea, el nivel de estupidez, ¿vale? Tampoco es para machacarme, pero el nivel de problemática mental que yo llevaba arrastrando, de incluso empatizar e incluso intentar comprender e intentar pensar lo mejor de una persona así, eso fue lo que me hizo realmente preocuparme y plantearme que algo no estaba bien del todo conmigo y que quizá tenía yo cierta responsabilidad a la hora de dejar a estas personas entrar en mi vida. Este miedo a salir al mundo exterior y a ser una persona normal, lo entiendo porque a mí también me pasa. Incluso me sigue pasando un poco ahora mismo, pero estamos vivos, ¿vale? Nunca sabes si vas a salir a la calle y te va a atropellar un autobús y se acabó tu vida. Entonces, ¿qué? O sea, de verdad, sabiendo que no tienes ninguna garantía, sabiendo eso, yo no me quiero encerrar en mi casa ni quiero tener miedo. Y todo es muy relativo, pero al mismo tiempo hay decisiones en tu vida en las que o es sí o es no, o no hay un punto medio a morir o vivir. Entonces hay momentos y situaciones en la vida en las que tienes que decidir si sí o si no. Y hay momentos en los que tienes que decidir si confiar en la vida o no confiar en la vida. Entonces, decides no confiar en la vida, muy bien, enciérrate en tu casa, no quieras saber nada del mundo y vive amargado el resto de tu vida, o confía en la vida y confía en que hay gente buena en el mundo, de que no soy simplemente yo una persona que sube vídeos a YouTube, ¿sabes? Como que así súper despersonalizado, porque detrás de esta cámara hay una persona real, hay una persona real que entiende perfectamente todo esto, y también hay personas empáticas y también hay personas altamente sensibles y también hay psicópatas y también hay gente que está muy mal de la cabeza, pero oye, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿qué quieres hacer? No, de verdad, ¿confías en la vida o no confías en la vida? ¿Decides confiar o decides no confiar? ¿Decides quererte? ¿Y decides apostar en que pase lo que pase? Si sigues el camino del amor propio, todo va a ir bien. Y aunque no vaya bien, tendrás un colchón, que es tu propio amor, ¿sabes? Nunca estarás totalmente abandonado porque te tienes a ti. Y seguramente si te quieres a ti mismo, también tendrás a otras personas que por pura resonancia se van a querer y te van a querer, porque recordemos, tú no puedes querer a nadie si no te quieres tú antes a ti. Entonces, confía, o sea, confiad en que todo va a ir bien si os queréis. Es que os lo juro que me muero ahora mismo. O sea, os lo juro que todo va a ir bien siempre y cuando os queráis. Desarrollad el amor propio,
desarrollad autoestima y un poquito de narcisismo sano, que no os va a pasar nada, que no os vais a convertir en psicópatas, ¿vale? Y ahora vendrá mucha gente a decirme que yo por decir esto soy una psicópata o una narcisista o lo que sea, que ya me lo han dicho. Me da igual lo que me diga una persona que se aburre por internet, porque yo sé quién soy, sé lo que quiero y sé perfectamente que esto es lo que funciona y que esto es lo que hace que las cosas fluyan y esto es lo que hace que la gente se encuentre a sí misma, el quererse. Y bueno, no voy a decir que estoy cansada, pero lo llevo repitiendo un montón de vídeos y me gustaría seguir tratando el tema de las relaciones, me gustaría seguir tratando muchas cosas que creo que pueden ser de gran ayuda. Pero al mismo tiempo no voy a ser ese canal, no voy a ser ese tipo de persona que haga vídeos diciéndote lo monstruoso que es el narcisista y lo horrible que son los... No quiero infundir miedo a la gente, no quiero infundir eso a la gente, esa obsesión, ese miedo. Quiero que la gente se quiera, no que esté asustada a vivir y a salir a la calle. Y bueno, eso es todo. Vendré con otro vídeo que tenía preparado esta semana, pero quería dejar este mensaje. Y espero que os haya gustado y que os haya sacado algunas dudas. Y este es un statement más del tipo de vídeos que quiero hacer. Y también mucha gente me dice que siga hablando de evidencia y mediunidad y cosas más esotéricas, que lo voy a hacer porque creo que los que me seguís en las redes sociales, en Instagram y demás, bueno, sabéis que tengo para escribir una trilogía de todo este tipo de cosas, así que tengo muchas ganas ya de empezar a hacer ese tipo de vídeos. Y me podéis seguir en Instagram, por cierto, donde escribo cosas, ¿vale?, relacionadas con esto, porque me encanta escribir y siendo una persona introvertida me siento mucho más cómoda con la escritura, pero esto también es como un reto para mí. Y me podéis seguir en Facebook también. Adiós.